Ya, ahora ya estoy grabando, así que después voy a subir esto a algún link o se lo envío a Felipe para que, no sé, quizás la próxima semana él lo pueda subir a YouTube, porque creo que ahora él está con unas vacaciones, así que em, Yasmín, empecemos. Dime, volviendo a que estáis compartiendo, sí, mándate el link de la suculenta. sí puedo estar en el mismo correo, Juan Carlos, de bienvenida. Ya, Ahí lo tienes que revisar. ya, listo. Bacán. Ya, Chiquillas, ya. chiquillas. Ahí lleva la Maritza, genial. Ahora somos cuatro nomás, o vemos más personas, pero sí, somos ocho. Ya. Hoy día vamos a iniciar con lo que es jabones. Ya tenemos los materiales, ¿cierto? La vez pasada lo que hicimos fue crear los extractos, ¿cierto? No sé si además del Guillermo que me comentó que se hizo algunos, no sé si la Verónica, la Victoria, la Maritza sé que también hizo otros. ¿Cómo les va con eso? ¿Lo han podido, por ejemplo, ya los tienen, en qué tipo de lugares los deberían tener? En un lugar oscuro, seco, ¿cierto? Y batirlos o revolverlos como al menos todos los días como para que el material de la planta vaya soltando cada vez mejor las propiedades, ¿cierto? Por ahí ocuparon el propilenglicol, ¿cierto? El propi. Y por otro lado, algunos se adelantaron o consiguieron material aparte y ocuparon glicerina más agua, ya que también es un solvente que ayuda a que la planta, o como un solvente que moviliza las propiedades de la planta, las extrae, las incorpora en el líquido y luego ese líquido es el que vamos a ocupar para poner en nuestros jabones, ¿cierto? Como veíamos, ese extracto nos va a servir tanto para aromatizar, porque obviamente las plantas tienen una química y un aroma que es importante, y propiedades que químicamente también nos van a hacer muy bien como a la piel, ¿cierto? Por ahí veíamos el tema de la caléndula, los romeros, las lavandas, el matico, distintas plantas tienen funciones que a nuestra piel pueden ser cicatrizantes, emulsionantes, emolientes, por ahí regeneradoras, Jamones de coco. exfoliantes. Claro, el coco también sirve bastante, dependiendo de cómo lo ocupemos, si es como un extracto así líquido, puede servir para humectar, o si lo ocupamos como el coco así enterito, puede ser como un efecto exfoliante también. Eh, y habíamos visto que en las primeras clases de que íbamos a ocupar principalmente la glicerina, sobre todo porque el método de ocupar sosa cáustica podía ser un poco complejo de verlo de formato online, ya porque requiere como varios cuidados, entonces nos íbamos a enfocar sobre todo en la glicerina. Y dentro de los materiales que les envié hoy día, eh, hay varias cositas y quiero comentarles de que ya, bueno, una de ellas son las bases, ¿cierto? De glicerina. Se venden por lo general en formatos de 1 kilo, que es en el fondo, esto es como más o menos 1 kilo, ¿ya? Aquí medio kilo, medio kilo. Y yo había comprado de dos tipos, y tengo que decir que me equivoqué, pero no hay problema porque puedo seguir comprando otros materiales. Todavía queda presupuesto para eso. Yo los compré en el proveedor que les mostré en algunas clases atrás, que se llama RHM, ¿ya? Ahí yo siempre solía comprar todos estos elementos y iba en presencial, pero esta vez lo compré online y de alguna forma me perdí ahí un poquito con la página online porque no era tan buena, en verdad. Y claro, compré dos glicerinas que eran transparentes, solo que una tiene contenido de coco y el otro tiene nada, solamente es la base neutra, ¿ya? Y yo pensé que iba a ser la glicerina opaca, blanca, y la otra era como la transparente. De todas maneras, les envié ambas y les envié igual divididas para que pudiéramos ver cuál es la diferencia. Son muy sutiles. Una es levemente más transparente que la otra. La que sea un poquito más opaca es la que tiene contenido de coco, ¿ya? Entonces, piénsenlo también que aquí esta base, la que es un poquito levemente más opaca, va a tener también otras propiedades relacionadas al coco. Entonces yo al menos por este tema y porque justo todavía nos queda presupuesto del proyecto para materiales, voy a enviarles para el jueves, que yo voy a ir a Neas por el taller de huerto, voy a llevar
el medio kilo que corresponde a la glicerina opaca, ¿ya? Para que puedan ir a buscarlo entre jueves y viernes, que es el otro tipo de glicerina que es importante que la veamos porque vamos a ver que los colores se comportan súper distintos en ambos tipos. En este caso, estas dos son glicerinas translúcidas o glicerinas transparentes o de cristal. También aparecen así en el mercado. Glicerina de cristal, transparente. Una tiene coco y la otra es transparente sin nada, ¿cierto? Siempre es importante que cuando veamos los proveedores podamos oler también el producto. La glicerina siempre, pueden haber proveedores que traen glicerinas de regular calidad y eso va a repercutir en, por ejemplo, que tengamos jabones con olores demasiado impregnados o difíciles o que difícilmente se vuelven a solidificar después de que los derretimos, ¿ya? En este caso también es parecido a lo que estuvimos viendo con las velas. Tenemos, en este caso sería glicerina, ¿cierto? En el caso de las velas era la parafina sólida. Lo derretimos y luego le incorporamos todos los aditivos medicinales, exfoliantes, cremas o arcillas que queramos echarle. Y eso luego con el tiempo y el paso de la temperatura, o sea, el enfriamiento del material, se empieza a solidificar nuevamente y queda nuestro jabón de glicerina hecho. Y en este caso estas dos son, como les decía, transparentes y el viernes les voy a enviar, o el jueves se las envío, pero el viernes pueden ir a buscarlas o jueves durante la tarde. Pueden ir a buscar como la glicerina que sería blanca, ¿cierto? Opaca. Ahí algo iba a decir el... Sí, que los viernes no estamos. Ah, ya. Entonces sería para el lunes. O en la tarde o el día lunes. Claro, ya, acá. También, una consulta. Sí. ¿Tú hiciste esa mezcla de la glicerina una y una? Sí, una y una. Unas tiene unas... ¿Qué pasa? Que tú me dices que una es más blanca que la otra. Pero es levemente más opaca. Si la pones contra el sol, así, ¿ya? En una te vas a dar cuenta que los dedos se ven mucho más... Aquí yo estoy jugando con los dedos. Una se ven mucho más claramente los dedos y en otra levemente más denso. La que sea como más densa es la que tiene contenido de coco. ¿Ya? Pero es muy poquita la diferencia, pero se nota cuando uno lo ve a contraluz. No sé, pruébenlo ahí si es que lo tienen a mano. Y entonces después le enviaría el tercer bloque que sería de... Perdón, la que se veía transparente, ¿cuál era? ¿La de coco? No, la transparente es la que no tiene nada. Sí, es la glicerina así sola neutra. Y la otra es la que tiene coco. ¿Ya? No, se quedó pegada, parece. ¿Yo? Entiendo que la que es levemente más oscura es coco. Sí. Ya, la que es opaca. Opaca. Sí. Ok, ya, vale. Sí. Ahora encontré la diferencia. ¿Sí la encontraste? Bacán. Sí, ahora la noté. Ya. Sí, a mí igual me costó y como cuando me llegaron, porque pedí también envío, fue como... Pero me enviaron la misma y estuve así como enojada mucho rato y al final era como que había hecho mal el pedido, en verdad. Eso, y bueno, ahí les voy a hacer llegar el tercer bloque, el siguiente medio kilo que sería de opaca. También les envié estas lufas porque la idea es que probemos con hacer ahora una mezcla de glicerina que tiene incorporada la lufa al interior para hacer como una especie de jabón más exfoliante, que es la imagen que les mostraba la vez antepasada, o sea, la vez pasada de elementos que podemos ocupar para exfoliar. Y en todo caso, entre las diferencias que vamos a ir encontrando luego entre las translúcidas y las opacas, es que las translúcidas cuando les incorporamos tintes, los tintes son mucho más vivos, son de colores mucho más fuertes y las glicerinas opacas o blancas, cuando le incorporamos los tintes, quedan tonos muy pastel, ¿ya? Entonces ahí podemos jugar también en mezclar estas tonalidades pasteles, otras fuertes, e ir haciendo como capas de jabón que después puedan ser como bonitas de ver y etcétera, comercialmente más atractivas, etcétera. Entonces tenemos la lufa, que es una esponja. Esa de transparente es la que hablabas tú al principio, que era la de cristal. La de cristal, sí. Cristal transparente. Y la otra es la opaca o blanca, también la venden. Les voy a mostrar acá. Camín, una pregunta.
pregunta? Sí, dime. Esa que tú hablas de transparencia es la que era de cristal. Sí, la de cristal. La que dijimos al principio, la de cristal, ¿cierto? La que Sí. era más nítida, más fuerte. Claro, de colores más fuertes es la cristal o transparente. Y la opaca, que va a ser más blanca, que la van a ver el día lunes o jueves, esa van a ser de colores más pasteles. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Y qué les iba a decir ahora? Ah, ya, esto. Y luego la lufa, que es una esponja vegetal, en el fondo es como, estos son elementos, son vegetales que crecen como un zapallo, ¿cierto? Es como una cucurbitácea, que es alargada, aquí tengo la mitad, ¿cierto? Que una vez que se seca este zapallito queda solamente la fibra, ¿ya? Y esto es lo que va a ocupar porque va a tener un efecto abrasivo sobre la piel y evidentemente como de limpieza y exfoliante. También les envié unos sobrecitos, ¿cierto? Como de distintas harinas. Las harinas igual se ocupan bastante en los jabones. También algunas arcillas, pero las harinas creo que pueden ser más efectivas. Sobre todo cuando, por ejemplo, aquí ustedes también recibieron una de estas cajitas, ¿cierto? O sea, venían los dos elementos y esta misma caja de envase, ustedes después lo pueden ocupar como molde. Si es que quisieran hacer, por ejemplo, de una producción, 1 kilo de jabón, podrían ocupar este mismo molde y luego solamente cortar las secciones de jabón que quisieran ocupar. Entonces, en el fondo aquí podrían verter como el jabón líquido con sus propiedades y todo, aplicar cierto, no sé, imagínense rallado de coco o pétalos de algo, de alguna rosa bonita, o otros tintes por encima que quede como medio bien creativo en el fondo, una composición bonita y después eso se corta y quedarían como distintas secciones de jabón para producir una buena cantidad de jabones de una sola vez. ¿Ya? ¿Ahí el memo? Sí, Jamil, el Tetra Pak que pareció... Sí. ¿También nos sirve? Sí, también les puede servir. Es la misma función. ¿Qué otra cosa les envié? Bueno, los colorantes. Aquí el colorante yo preferí ahora comprar unos líquidos porque la otra vez ocupamos tintes que eran como polvo, ¿cierto? Una tiza había que moler, ¿cierto? Incorporar. Y ahora vamos a ver otro tinte colorante porque además la anterior, como era de vela, no era compatible tanto con esta producción de jabones, ¿ya? Porque los jabones, como están en contacto directo con la piel, tenemos que ver que los productos que ocupemos sean compatibles con eso, con la salud y que no irriten la piel, no produzcan daños secundarios. Entonces, busqué uno específicamente para jabones, lo compré en este proveedor que se llama Espacio Natural, se los voy a mostrar al tiro en la página, que es como dentro de lo que es de los proveedores que vimos el otro día, Espacio Natural creo que es de la página que más me gustó porque entrega harta información sobre todo. Y porque, bueno, y también porque es muy expedita la compra, te hacen el envío, etc. Y en este caso yo me quedé ahora aquí con el colorante rojo, son hidrosolubles, ¿cierto? O sea que se pueden mezclar muy bien con contenidos tanto de glicerina como de agua. Y por ejemplo, los aromatizantes que ustedes recibieron de las velas anteriores eran aromatizantes que podían servir tanto para jabones o como para otros productos dermocosméticos, entonces podemos incorporarlos a esta producción que vamos a hacer ahora, ¿ya? Otra cosa importante hoy día es que yo no alcancé a avisar antes, pero es que, bueno, casi todas las casas tienen. Pucha, me lo eché. Ahí está. Uy. Es que tengan como a mano algún tipo de atomizador o si tienen un aspersor de estos que con los que limpian a veces, que sean grandecitos o chiquititos, ojalá lo puedan tener porque acá es donde tenemos que dejar el alcohol de 96 grados que también recogieron. El alcohol de 96 grados lo vamos a ocupar sobre todo una vez, por ejemplo, aquí tenemos el molde, suponte, o otro tipo de molde. Una vez que vaciemos la glicerina con todos los productos acá, vamos a aplicar
como este líquido encima para que todas las burbujas que se puedan producir desaparezcan. Esa es la función del alcohol, ¿ya? Y tiene que ser con atomizador, y así como que todas las burbujas que van a quedar en la superficie se revientan o quedan como ahí como lisito en el fondo. Vamos a tener como darles la terminación con ese alcohol. ¿Ya? Y bueno, ahí les va a cundir para un montón. Ustedes deberían haber sacado como 1/3 de la botella y les puede servir para un buen rato. También va a ser... a ver, ¿qué más? Les voy a mostrar la página donde les mostré... A ver, ¿dónde está esto? Espacio natural. Ustedes me dicen si se comparte o si de repente se me corta el audio, me avisan, ¿ya? Porque a veces no cacho. Esta es la página que yo siento que, sobre todo para quienes están empezando, puede ser como mucho más educativa también y de repente tienen como categorías que son como mucho más ordenadas que en otros lugares. Por ejemplo, yo me voy aquí a insumos de jabones y me parece inmediatamente la base para jabones, los colorantes, las esencias, los exfoliantes, los extractos, otras hierbas que yo quisiera comprar quizás para hacer mis propios extractos, los puedo conseguir acá, algunos tipos de conservantes y así, hidrolatos. Y por ejemplo, el material que yo voy a comprar ahora último, que es el que me faltó para enviarles, que es la base de jabón pero blanca, la voy a comprar acá. Y voy a comprar este. O sea, aquí está agotado, pero voy a ocupar uno parecido que está más adelante. En el fondo es base de jabón blanco. Y aquí, por ejemplo, también tienen que lo venden en cuadraditos, ya lo venden picado. Yo ahora compré, claro, el bloque general de esto. Entonces nos da más trabajo al momento de que queramos derretirlo, el tener que picarlo, ¿cierto? Yo voy a comprar esta en este caso. Sale glicerina Stephenson blanca. Es de 1 kilo, ya les voy a enviar medio kilo a cada uno y inmediatamente en esta página podemos ver un montón de información, además de que dice, claro, base lista para personalizar con aditivos ideales para cada tipo de piel, está hecha en base a vegetales y es utilizada en la fabricación de barras de jabón opacas. Es de origen vegetal y aquí aparecen propiedades cosméticas, ¿cierto? Formas de uso. Inmediatamente te hablan de dosificaciones, ya en este caso esta preparación de glicerina blanca opaca se puede añadir hasta un 2% de aditivos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregarles mis extractos, voy a pesar cuál es la cantidad de glicerina que yo tenga, que vaya a ocupar para mi mezcla, y siempre cualquier aditivo que le vaya a echar, ya sea colorante, el perfume, ¿cierto? Los extractos medicinales que estoy preparando no deben superar el 2% de esto del general de la mezcla, ¿ya? Y siempre salen como precauciones, recomendaciones que recuerdan siempre cómo se deben derretir, etc. Por ejemplo, aquí aparece derretir a baño María o microondas, ¿cierto? Y así. Entonces me parece que es una página que ustedes podrían explorar más ampliamente. Le voy a pedir como que nos den un porcentaje de descuento porque le estoy haciendo la mansa publicidad a esta página. Entonces, como que puede ser como bueno para ir guiándonos, sobre todo en esta primera etapa, si queremos como empezar a buscar, hacer más productos, ¿cierto? Y así. Y aquí, por ejemplo, están los exfoliantes que también les envié, los compré acá en harinas. Ya, y ahí encontramos el afrecho, la avena tostada, compré en este caso harina de coco, algunas de almendra, de cáñamo también alcancé a comprar, no sé a quién le tocó el cáñamo, la harina de jojoba, la rosa mosqueta, la granada, y todas van a tener como al entrar especificaciones que nos van a indicar para qué podrían servir. En este caso, la harina de granada nos sirve como astringente, antioxidante, regenerativa, antiinflamatoria. Y van a aparecer como dosificaciones, formas de uso, etc. Entonces me parece bien completo el material que ustedes podrían como empezar a buscar acá. Eso, a ver, voy a
dejar de presentar. Para que anoten también esa página. Y bueno, voy a empezar ahora veamos, como les decía, la glicerina, al igual que las velas, esta base ya está más o menos lista, la podemos trabajar diluyéndola, ya, o sea, como derritiéndola. Y en este caso, las especificaciones siempre son de que siempre es bueno cortarla en trocitos pequeños para que sea más fácil el derretimiento. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora con un cuchillo es cortar la cantidad que necesitamos según el molde que vayamos a tener y eso derretirlo. Y para hoy vamos a ocupar el mismo molde que estábamos ocupando para las velas. Ojalá lo puedan lavar bien por el interior para que no queden como pigmentos de la vela anterior. Y poner igual un plástico en la base. Yo tengo aquí como un film. Ustedes pueden ocupar quizás algo similar, una bolsa, y apretarlo con un elástico, por ejemplo, y sobre un platito, ¿ya? Entonces yo le voy a poner a como este plastiquito. Ahí, voy a mostrarlo. Y este va a ser el mismo molde que voy a ocupar porque lo que vamos a hacer hoy día... no le mostré la foto antes, para recordar el producto que... ¡Oh! Se me rompió. Espera. Chum, chum, chum. Ahí está. Y ahí voy a dejar el plástico como amarradito. Voy a agrandar aquí eso, para que se vea en la grabación. La idea es tener este molde que es chiquito. Hay gente que hace como estos moldes súper grandes, pero al hacer más altos los moldes de PVC, por ejemplo, que nosotros podemos reutilizar el PVC para hacer un molde, al hacer más alto, por ejemplo, porque en general los jabones se hacen de una cantidad grande para ser como más productivo y generar como mayor cantidad de material, también se hacen con tubos largos, pero en esos casos es más difícil después sacar el jabón porque puede quedar como atrapado, ¿cierto? Entonces, en la medida que sea cortito, igual nos va a ser fácil de sacar, pero en el caso de que tengamos tubos largos en casa, debiésemos poner por el interior estos papeles por ejemplo, un papel mantequilla o de estos que son como para cocinar galletitas. Uno puede poner esos papeles por el interior y después es mucho más fácil sacar el jabón del interior, ¿ya? Para que no se quede como atrapado dentro del PVC. Solamente eso es cuando son los tubos un poco más largos y es difícil como empujar, ¿cierto? Y sacar el jabón para que no se queden atascados. Y en todo caso siempre va a ser recomendable que ocupamos el desmoldante. Podría ser, podemos ocupar el mismo alcohol de 96 o una muy pequeña porción también de aceite, pero muy poquito, bien delgada la aplicación, ¿ya? Entonces vamos a aplicar, al menos con este tubo, aquí tener como el plástico bien instalado. Le puedo poner aquí un elástico quizás para que no se salga, o cualquier otra bolsa. Y por otro lado, la glicerina. Aquí voy a ver cuál es la glicerina que es más translúcida. Yo lo veo aquí a contraluz. Y esta es como la de cristal. Y esta es la que seguramente, porque es un poquito ligeramente más opaca, es la que tiene contenido de coco, ¿ya? Y va a tener más propiedades relacionadas al coco. Para empezar nomás voy a ocupar esta para que veamos temas de color sobre todo, y la idea es que ustedes también hagan esto de cortar. Yo aquí tengo un cuchillo estos que son muy clásicos para cortar pan. Igual no es difícil cortarlo, no es duro ni nada, entonces podemos hacer esto de ir trozándolo, porque la glicerina no es un material que nosotros podamos poner a fuego directo en una olla, ¿ya? Tiene que ser a baño María, y en el microondas, en el caso de que lo hagamos en el microondas, no tenemos que dejar nunca que el material se ponga a hervir, ¿ya? Eso puede causar problemas después a que esto se termine de solidificar, como que altera la composición de la glicerina y después es difícil de que se solidifique. También puede generar como... No, es mejor no dejarlo que ebulla,
Y para eso, ojalá lo cortemos lo más chiquito posible para que sea fácil que se derrita, y lo cortemos lo más chiquito posible para que sea fácil que se derrita y uniformemente, ¿ya? En el fondo, si quedan trozos muy grandes y otros muy chicos, los chicos se van a derretir muy rápido, y los grandes se van a demorar un poco más y los chicos van a empezar a hervir. Entonces la idea es que todos los trocitos sean los más uniformes para que todos se derritan más o menos al mismo tiempo. En todo caso, ¿se acuerdan que cuando vimos las velas tampoco dejábamos hervir la parafina, ¿cierto? También cortábamos el calor un poco antes de que el último trocito se haya derretido. Entonces siempre dejamos un par de trozos como sin derretir para que con el calor que queda en la olla se terminen de derretir solitos y no tengamos que pasar el riesgo de que empiezan a hervir solos. Y siempre también es bueno que tengan a mano sus balanzas, si es que han podido conseguirse en este último tiempo algún tipo de balanza. Va a ser importante que midamos la cantidad de material que vamos a ocupar, porque en función de eso también podemos decir, ya, puedo ocupar entonces hasta esto de aditivos, ¿ya? Porque si me paso también en aditivos, que pueden ser los colorantes, el perfumante, cierta cantidad de arcillas o harinas, si me paso también la composición del líquido, ya de la glicerina, se va a alterar y también va a ser difícil de que cuaje, se solidifique bien. ¿Ya? Entonces también va a ser importante que lo calculemos. Como veíamos, por ejemplo, si yo voy a ocupar 100 gramos de parafina, de glicerina, el 2% de eso nomás puede ser aditivos. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular. Cami, ¿Sí? en este caso, ¿cuántos gramos vamos a hacer? Uy, yo todavía no sé cuántos gramos son estos, pero mira, lo voy a hacer al ojo igual, porque no me sé cuánto volumen o cuánto peso debe caber acá. Entonces voy a cortar cuadritos, los voy a poner aquí para ver si, o sea, que me llegue hasta el tope, y voy a agregarle un poquito más porque evidentemente los recovecos no lo voy a estar considerando, pues en cuanto a volumen. Entonces voy a... Yasmín, ¿Sí? entonces se puede trabajar así con cualquier gramo, cualquier cantidad. Pero tienes, o sea, depende de tu molde. Por ejemplo, hay moldes, si ustedes tienen de silicona, de estos que son de cocina, por lo general cuando uno los compra, te dicen, ya, estos moldes son de tanto gramo o tanto ml. ¿Ya? Entonces Ya. ahí uno puede como saber cuánto es el volumen. ¿Ya? Acá el volumen... Sí. Aquí el volumen al menos... Yo tenía entendido que por cierta cantidad, un gramo, por ejemplo, si ocupamos un gramo de glicerina, teníamos que ver el otro gramo de los aditivos o algo. Claro, o sea, podemos ocupar la cantidad que queramos, pero tenemos que saber cuánto es para saber cuánto aditivo le echamos. Exacto. Eso. Y también, por ejemplo, igual tienen que saber cuánto volumen es para el molde que tienen, porque si, por ejemplo, tengo aquí un molde de, no sé, pues una forma más especial, que es como, no sé, un corazón, un osito, que de repente venden siliconas que uno puede ir armando, tenemos que saber cuánto volumen es, porque no nos sirve mucho como llenar hasta la mitad y que quede la mitad para arriba vacío, pues entonces tenemos que preparar la cantidad adecuada. En este caso no me preocupé tanto, porque en el fondo si me queda hasta la mitad o un poco hasta acá, no tan lleno, como que no es una forma que es un círculo nomás, pues entonces me quedo más chico simplemente. Pero cuando son figuras más complejas, va a ser necesario que sepamos cuánto volumen hay que rellenar. Y por lo general esos moldes que nosotros compramos debiesen decir cuánto ml son, cuánto volumen. ¿Ya? Y en todo caso, para calcular este volumen sería saber cómo se mide el volumen, es el área por la altura, ¿cierto? Entonces aquí el área serían 2pi r, ay, no me acuerdo ya. Profesor, Juan Carlos, ayúdeme.
La altura de esto son como 7 centímetros. Y no me acuerdo cuánto es. Ya, entonces, por ejemplo, lo voy a hacer muy al ojo acá. Después voy a calcular bien cuál es el volumen de esto. Pero voy a ponerlo acá para saber más o menos cómo quedaría. Esto aquí ya se me llena un poquito, pero voy a cortar más porque obviamente quedan muchos espacios sin llenar. Voy a cortar otro cachito más para que no nos quede hasta arriba. Suponiendo al ojo, Jazmín, sería más o menos como unos 2 o 3 centímetros sobre la superficie que quede sobre el modelo. Sí, yo imagino que sí. Como porque aquí, claro, hay muchos recovecos que no se llenan y yo creo que sí. Le pondría como 2 deditos hacia arriba o un dedo gordo hacia arriba. Ya, sería más o menos como 2 centímetros. Sí. 2 centímetros cúbicos. O sea, no como lineales hacia arriba, así con respecto al tubo. Como para que sobrepase esta cantidad de material. A ver. Termino de cortar esto y me voy a la cocina ahora después a derretirlo. Y lo voy a hacer a baño María. ¿Ya? Voy a cortar otro poquito más. Jazmín, una consulta. Mira, yo hace poquito me incorporé porque había tenido que salir. ¿El tubito es el mismo del PVC que usamos para las velas? Sí, en este caso, aquí todavía me quedan unas manchitas, pero limpiarlo bien para que este naranjo o tinte que le puse antes no moleste para lo de ahora. Que quede limpiecito. Podemos echar como el alcohol con un atomizador, ¿ya? El alcohol de 96 que recogieron también. Y hay que ponerle en la base algún tipo de plástico. Voy a ocupar otro plástico mejor, este ya se me malogró, pero poner el plástico o un elástico aquí también con cualquier otro tipo de plástico, para que no se salga el líquido. Ah, ya. Gracias. Eso. Y creo que esto va a ser lo último que voy a cortar. Voy a ver cuánto pesa ahora, porque independiente de que lo estoy haciendo al ojo para que entre acá, igual tengo que saber cuánta es la cantidad total que estoy ocupando para ver cuánto aditivo le he hecho. Ya. Entonces, ahora voy a ingresar con mi celular, no lo había hecho, porque quiero que veamos cómo vamos a ir a derretir esto. Enviamos. Voy a ingresar. Ah, no, esta no era. No. Este sí. Ya. Uy. ¿Se escucha doble? ¿O se escucha bien? Ya. Voy se escucha bien. Ya va acá. Voy a dar vuelta aquí la imagen. Aquí voy con el celular, ¿cierto? Traten de poner esa cámara. Voy a llevarme esto acá. Ah, no. Mira, eso también es importante. Yo en este caso lo voy a poner en este jarroncito y este lo voy a poner en baño María luego en la olla. Uno de vidrio. Espero que no. ¿Lo pesaste antes, Jazmín? Ay, no lo he pesado. Toda la razón. Pésalo. Voy a traer la pesa. Espérame. Porque a mí me sale 175. Ya. Para ver si andamos más por ahí, porque tenemos el mismo molde. Acá. Aquí estoy de nuevo. Y la pesita.
Lo voy a pesar. Aquí tengo la pesa, ¿cierto? Voy a poner esto. Voy a tarar. Ahora está, lo encendí. Uchi. Ahí está. Tengo medio mala esta cosa. Uy, está malo el plato. Ya, lo voy a tarar. Está en 0. Voy en el 82, 112. ¿Cuánto te salió a ti, Memo? 175. Tengo 173, 177. Échate más. Sí, quizás eché harto más. Lo voy a dejar igual que tú. Ya, vale. 100. Para no echarlo todo de una. Y ahí está 175, 173. Otro poquito más. Y ahí está. Ya, ok. Ahora la apago. Entonces, si voy a poner la calculadora acá para calcular el 2%. Si 175 es mi 100%, por regla de 3, ¿cierto? Puedo calcular cuál es mi 2%. Entonces, 175 por 2 dividido en 100. Me da 3,5 gramos. ¿Ya? ¿Eso te da también? Sí, también me da lo mismo. Entonces, todos los aditivos que yo le agregue a estos 175 gramos de glicerina cristal no pueden superar los 3,5. ¿Ya? Hay lugares que igual te dicen que los aditivos pueden llegar hasta los 5%. Yo he visto también de 2, de repente es mejor trabajar con este nivel de seguridad del 2%, porque si uno se pasa en los aditivos, dependiendo mucho de la calidad de la glicerina, pasa que si es sobrepasada, después es difícil que se solidifique. Entonces mejor trabajar con los valores más bajos, yo creo. Porque también hay bibliografía que te dice, puedes trabajar con el 5%, y así. Porque esto no es como la regla de matemáticas, porque si fuese 3,5 tendría que ser 4. ¿O esto es exacto? Es que 3,5, entre 3,5 y 4 igual hay harta diferencia. Como... el 0,5. Sí, pues 0,5. Igual es la mitad de un gramo. Y de repente la mitad estamos hablando, Yasmín, ¿estamos hablando de 3,5 en gramos o en cc? No, en este caso gramos, porque esto lo estamos pesando en gramos. Entonces ahí lo calculamos y después lo otro tendríamos que pesarlo también. O hacer una conversión entre el ml y el otro. Pero para eso debiésemos saber quizás cuánto pesa el ml de esto, pues. Y no tenemos de repente esa información. Pero imagínate que este es con gotitas y debe pesar muy poco. Entonces, si le echamos, vamos a ir probando ahora también cuánto tiñe una gota, cuánto tiñe 2 gotas. ¿Cachai? No creo que sobrepase un gramo una gotita, entonces podemos ir viendo. Pero sí los gramos, al menos de lo que podemos pesar, que son las harinas, ¿cierto? Porque cada uno se lleva más o menos como 50 gramos de harina. Entonces, no podrían pasar como por ejemplo, podrían poner 1 gramo de harina, lo demás en un poquito de colorante, otro poquito de extracto. El extracto también va a pesar, va a tener su peso. Podrían poner, por ejemplo, uno de extracto, un gramo de extracto del que hayan preparado.
1 gramo de, ¿qué era lo que estaba diciendo recién? También de la harina, y luego entre que el colorante y el perfume que tienen ustedes en casa, también que no sobrepase como quizás medio gramo, qué sé yo. ¿Cachai? Cosa que entre los tres no sumen 3,5 gramos. Ya, entonces voy a ir con esto, ahora con el celular, a la cocina. Y aquí yo tengo la olla, yo la había hervido previamente, pero ahora voy a esperar que hierva un poco más. Voy a coger también un palito para poder revolver después esto acá. Queda esto como en el fondo tipo baño maría. Lo voy a dejar un poquito más bajito el fuego para que no sea tan fuerte también. Oye, aquí me falta una tripa para hacer esto. ¿Se ve bien? Ustedes podrían hacer esto en el microondas, pero en el microondas hay que tener como mucho más cuidado de que no hierva lo que empieza a derretirse. Y en el caso de los microondas siempre hay que como detener el microondas para revolver de vez en cuando y después continuar. Así como sensación extraña. Yasmín, ¿Sí? tú esto después lo vas a mandar en una hoja escrita, no sé, como fotocopia, algo, porque sabes tú que estamos armando la feria navideña en este momento y le he puesto atención, sí, pero sí, en los gramos y esas cosas no he cachado mucho. Ya. ¿Tú sí, puedes después, por favor, puedes sacar una fotocopia? Sí, tengo un resumen de esto para enviárselo. Es difícil hacer esto así. Pero ya se está como derritiendo un poco en la base. A quemar igual. Quizá voy a probar con el microondas un ratito.
Jacqueline, una consulta. Sí. Vamos a ocupar el extracto que hicimos la semana pasada. Sí, para empezar a ir sacando podemos ocupar un poco de eso. ¿Cómo? Podemos ocupar un poco de ese extracto, o si quieren pueden producir este material ya la otra semana como para tener 2 semanitas de macerado al menos. Se me escucha lejos, ¿cierto? Sí, se te escucha lejos. O lo otro sería ocupar el extracto de, bueno, el que se nos dio a la vela, ¿no? ¿El extracto de la vela? Claro. Ah, claro, claro. Pero ese no es, en particular, ese no sería un extracto, sino como un aromatizante. Entonces te quedaría como la glicerina con aromas, pero sin la propiedad medicinal. Ah, ok. O lo saco definitivamente del envase y lo pruebo. Claro, sí. Y que mientras tanto estoy midiendo los aditivos, mientras que se derrite la glicerina. Pero no se supone que los extractos que hicimos la semana pasada van a estar recién buenos la otra semana para usarlo. Sí, por eso pensaba que, ahora les estoy mostrando ahora este proceso, y yo creo que igual es mejor que esperen a la otra semana para replicarlo, para que ese extracto lo puedan agregar bien. Si no, no podrían. Ahora recién se me está derritiendo esto. Aquí igual lleva cuarto el líquido. Voy a bajar un poco la intensidad de la flama, porque no quiero que hierva, sino que solo se derrita. También se forma como una tela, ¿o no? ¿Ah? ¿Se te forma como una tela o no? No hay tela, solamente como unas burbujitas quizás, pequeñitas, como una espuma. Y esa es la espuma que tenemos que eliminar después cuando le echamos el alcohol. Y ahora ya está quedando casi todo derretido, quedan unas cositas nomás. Unas piezas. Ya, y lo voy a sacar antes porque lo voy a sacar antes. Esperemos un cachito. Y ahora volví acá. Lo saqué antes porque no quiero que se me derrita. Y sí, mira, se forma un poquito de la tela encima. Dejé unos trocitos todavía sin derretir porque con el calor que queda acá termina de hacerse. Voy a traer igual la olla para que se termine de hacer.
Tengo la olla. Tengo esto. Sí, igual se forma como una nata cuando se empieza a enfriar. Ya, por mientras lo dejo ahí que se termine de calentar. Podríamos, por mientras, con el... Voy a sacar esto. Ahí sí. Podemos por mientras como pesar los gramos que tengan de harina, etc. Jazmín, una consulta. ¿La clase está grabada? Sí. Ay, Sí. genial, porque se me cae cada rato el internet. Ah, ya, sí. Estoy grabando ahora. Sí. Tengo acá. Voy a terminar de preparar el molde. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Le voy a poner el plástico de nuevo. Eso, lo dejo ahí. Y yo no me quedé con las harinas acá, así que no le voy a echar, o podría tratar de echarle como avena de repente. Tengo avena que le puedo agregar como material. Voy a traer. Aquí tengo avena. Sería ideal que fuese como una harina de avena más que avena entera. Pero lo voy a probar con esto como para hacer el ejercicio solamente. Y voy a poner acá en la pesa. Le voy a echar solamente 1 gramito de esto. Voy a tarar. Está en 0. ¿Yamila, dejaste enfriando la glicerina? No, todavía aquí la tengo en el calor de la olla que todavía está acá. Ah, ok. Vale. La tengo con el calor. Uy, aquí me pasé. Aquí está. ¿Esa avena harina es la que tú entregaste o es normal? No, esta es una normal que tengo, pero sería genial que estuviera más molida. Ah, pero se puede moler en la licuadora, pues. Sí, pues. Sí. Se puede moler. Ya. La avena igual en los jabones es súper rica. Sobre todo si de repente uno la mezcla con almendras, con cosas de ese tipo. Pucha, aquí parece que mi pesa no es tan delicada. A ver. Uchi. Hay unas pesas que son especiales solamente para pesar gramos. Sí, pues esta es como muy rústica, o sea, como que pesa cosas como muy en grandes rasgos. Sí, yo tengo de las dos. Sí. Tengo para pesar gramos y la Yes. Sí. Uchi. No me deja tan... A ver. Tan tarado. Cacha. Le eché mucho.
Ya por ahí. Ahí me dice 2 gramos. Que es muy poquito. Entonces, ahora se supone que aquí tengo como mi glicerina, ¿cierto? Derretida. Ya no veo trozos como grandes, está todo líquido. Y en este momento donde yo le puedo aplicar los tintes, pensando que voy a aplicar primero como un par de gotitas porque los tintes que son líquidos igual son mucho más fuertes. Y ahí tengo uno, lo voy a probar. Y miren, se puso inmediatamente súper rojo, con una pura gotita. Voy a probar con 2. Para ver qué tan intenso queda. ¡Ay, no! Se me fueron como 2 gotas. ¿Qué será el colorante de las velas? Este es otro tinte, es otro pigmento. Es uno líquido y es especial para jabones porque tiene está más certificado para estar en contacto con la piel. El que teníamos para las velas no está certificado para la piel, es solamente un colorante. Yasmín, son como unos indicadores. ¿Cómo indicadores? Que cambian de color cuando uno aplica, por ejemplo, la fenolftaleína. Es un indicador. Ah, no sé. Sí, porque cambian de color. Uno sabe cuando es rojo, es ácido, el pH, y cuando cambia a color azul es base. Ah, ya, pero no son pigmentos que indiquen el pH. Son pigmentos que solamente le dan un color al... Pero uno podría comprar cintas de pH para saber, para corroborar de que el jabón que estás haciendo es neutro. Claro. Y tendría que estar como en una neutralidad como de 7, ¿cierto? Sí, neutralidad de 7 o bajo 7 es ácido y arriba de 7 es alcalino. Sí. Alcalino, sí. Mira, estamos mezclando todo, ¿cierto? Sí. La esencia, Sí, la esencia, ojalá la última que le agregues, porque la esencia que tienen en casa es muy volátil con la temperatura, entonces va a ser lo último que le va a agregar ahora como a la mezcla. En este caso sería la harina exfoliante y el colorante. El exfoliante, el colorante y ahora viene la esencia. Y yo no tengo la esencia acá, no sé por qué, pero pensemos que la tengo. Yasmín. Sí. Parece que yo estoy más colgado que no sé qué porque en la primera clase no estuve. Sí, pues, han pasado ya como 4 clases. Sí. Sí. Esta es como clase mía. No, pero tranqui. Igual están todas las clases grabadas y te las podemos hacer llegar junto a la Janet. Ya, listo. Y ahora, antes de echarlo, voy a probar acá. Le voy a aplicar aceite en este caso, porque muy poquito, eso sí, porque no me quedé con nada de alcohol. Sería ideal más el alcohol. Pero en este caso, ¿tú le colocas alcohol adentro o aceite nomás le colocamos? No, pónganle alcohol, mejor. Ok. Sí. Una consulta, ¿la esencia del alcohol? No, el alcohol va a ser como el elemento solamente que ayuda a que, porque aquí se ve, ¿cierto? Que se ven algunas burbujas y se ve como nata, qué sé yo. Entonces, esa nata la voy a desarmar. Quiero que se... y el alcohol va a ayudar a que el alcohol le sirve para que las burbujas desaparezcan. Ah, ya. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de ubicar como cierto segmento de esta cosa, de la lufa, al interior de esto. Ya, voy a ocupar ahí. Disculpa, Yasmín, no escuché. ¿Cuánto alcohol le pusiste? ¿Cuántas qué? ¿Cuánto alcohol le puso? No, solamente aspérsalo, así como por la orillita. Ah, ok, ya, del molde. Sí, en el molde.
Solamente para... que se vaya la burbuja. Sí. Y ahora voy a poner... Este igual es grandecito. Voy a poner uno más. Lo voy a cortar un poco más. Para que quepa, porque parece que es un poco más grande. No sé si se ve lo que estoy haciendo. Lo voy a poner acá. ¿Ya? Y ahora lo voy a poner esto de nuevo, un poquito el calor, poquito, para que... Y vamos a probar. Ojalá que funcione. Entonces voy a verter ahora esto. Esa va como un colador. Al final. Al Parece final sí que es sí. un colador. ¿Cómo? Parece que sí. ¿Qué cosa? No, preguntaba si sirve como colador. Quedan las cosas que no están líquidas quedan ahí. Aquí me va a faltar material, así que voy a preparar más glicerina. Voy a echarla aquí. Voy a preparar más. ¿Ustedes están produciendo, o Guillermo al menos está produciendo en casa ahora? ¿O vaya a esperar más ratito? Yo sí. Yo no tengo los materiales. Ah, ya. Voy a probar ahora con el microondas, ¿ya? Porque veamos también eso. Con el microondas nomás hay que ver que... Ojalá más chiquitito. Que hay que sacarlo de vez en cuando del microondas para que no alcance como a hervir. Se me olvidó cómo se llama esta esponja. ¿Qué nombre tiene? Lufa. Lufa. Sí. Mira. En realidad voy a ocupar otro frasquito porque como aquí hay jabón del anterior, también puede hervir. Y voy a hacer que voy a mezclar esta segunda parte, la voy a hacer sin color o sin tanto color para ver si hay como un cambio. ¿Cuánto color te ocupaste también? Mira, yo lo rellené acá y me da la impresión que llegó como hasta la mitad nomás. Así que voy a tratar de hacer la misma cantidad. Cuando ocupen, quizás, claro, aquí lo dejé como muy justito con la lufa, de repente pueden, aquí tengo la sección de la lufa, de repente pueden cortar mejor las orillas para que quede más suelta dentro del molde.
voy a probar con eso. Y voy a ver cuánto pesa. En todo caso, pienso no echarle colorante. Lo voy a dejar natural. Entonces, para rellenar el molde tiene que ser como el doble de lo que se derritió primero. Parece. ¿Eran como 170 lo que tenía? Sí, entonces tendrían que ser como el doble de eso, 300 y algo. Sí. O 340. Voy en 140, 150, 160, 170 y... Voy a sacarlo. 100, otro más. 175 ya. Y ahora voy con el celular a un microondas. Lo tengo aquí en el suelo. Voy a probar esto. Voy a poner media baja. Y voy a tener en la mano también la cuchara para revolver cada tanto. Probando, viendo cómo va acá. Si todavía está como bien entero todavía. Voy a ver que ya está más derretido. Voy a remover un poquito para que lo que está abajo bien derretido se mezcle con lo que está arriba. Poner otro poco. Y Juan Carlos está durmiendo. Y ahora está súper derretido. ¿Se nota, cierto? Sí. Lo voy a dejar hasta ahí nomás porque si no después se me hierve. Y prefiero que no. Y esperar un poquito a que se derrita todo lo que está aquí. Voy a dejar un poquito en el agua calentita que tenía acá. Igual le voy a aplicar una gotita al menos de...
una gotita de en este caso hay que subirle todo en aditivo, ya que subimos la cantidad de glicerina. Sí, pues. Pero el de abajo ya me tinca que debe estar como coagulando brígido, entonces ahora le voy a agregar este otro. Como que van a quedar un poco no van a quedar súper mezclados, pues van a quedar separadas las distintas soluciones. Entonces lo calculo en función de este nomás. Carmen, ¿ya le pusiste ya la esencia? La esencia no la tengo yo acá, pero hay que colocarla ya. ¿Ah? En la otra habría que colocarla ya. Sí. Okay. Estando líquida, sí. Entonces siempre es lo último que le agregas, pero tiene que estar líquida. Ok. Sí. Entonces voy a echarle solamente un tinte. Para que quede un poco más clarito que el anterior. Igual después esto al gelarse o al solidificarse se demora su resto. Yo lo dejaría de un día para otro como esperando a que se gele. Y acá, como que en este punto, igual se logran ver como distintas burbujas. Y antes de echárselo incluso al molde, uno puede aplicar acá como el alcohol para eliminar esas burbujas superficiales. Entonces, esto igual le falta liquidez. Lo voy a calentar un poquito más. Entonces, ahora que está acá y tiene como cierto nivel de burbuja, ustedes le aplican el alcohol pulverizado para que se vayan. Yo no traje el alcohol, se me quedó allá. Y lo voy a aplicar. Y ahí ahora se está llenando. No se ve bien, sí, Y a mí lo único que se ve es la balanza. Acá estoy. ¿Esto al ladito? Ahí sí, un poquito más. Un poquito más. Sí. Me queda un poquito de líquido. Después finalmente esto de acá se corta al final y la idea es que lo del centro quede como producto. Pero aquí ya alcancé a rellenarlo. Sí, fue como el doble de material. Eso, estas otras las voy a guardar. Y ocupamos como, para este volumen finalmente como más de como 3/4 de este bloque. Harto, Sí. No pareciera. No pareciera, ¿cierto? Que fuese tanto. Pero igual, no se preocupen porque igual después va a llegarles otro bloque, así que pueden experimentar. Del molde, ¿cuántos jabones tendrían que salir de ese molde? De aquí podríamos dividirlo. ¿4? Yo creo que 3 podría ser bueno. Porque estos son 7 centímetros. O 7 centímetros y algo. Entonces, imagínate que quedan de 2,5, 2,5 y 2,5, algo así.
O de 2. Ahí quedarían más gruesecitos. De 2 saldría muy delgadito. De 3 muy delgadito. Sí. De 2 como Yasmín. 2 es más delgado que 3. No, al revés. Partirlo en 2. Partirlo en 2 es más grueso. Partirlo en 3 quedan delgaditos. Yo estaba pensando en 2 centímetros. Ah, ya. Ya. Sí. Sí, dejémoslo en partido como aquí a la mitad y yo creo que esa es una buena cantidad. Porque además hay que cortar aquí un poquito también el borde cuando esto termine de hacerse. Y en el fondo, a ver, las imágenes que le habíamos prometido la vez pasada sobre cómo podía quedar, eran como de este... ¡Ay, no! Aquí. Ay, ¿dónde los tenía? Presentación. Esta. Era como más de este corte, pero se dan cuenta que aquí las lufas eran mucho más chicas que el molde. Quedan como medias volando. ¿Se notan, cierto? Ahí. Sí, ahí se ven. Sí, se notan. Sí. Eso más o menos debería pasar cuando lo cortemos. Pero en este caso, claro, la lufa, cuando quizás lo intenten los que no lo están haciendo ahora, traten de cortarla como de forma más chiquita. ¿Cachai? O sea, que quede más angosta. Yo aquí lo dejé, quizás igual se ve bonito, así como a tope, pero lo vamos a ver cuando lo saque del molde. Y para no cortar la lufa tendríamos que tener un molde más ancho. Sí, un molde más ancho. Sí. Pueden conseguir otro PVC, hay algunos que son de 10 centímetros, por ejemplo, pero igual un jabón de 10 centímetros igual es como grande. Entonces de repente, no sé. Sí, igual puede ser un jabón de 10 centímetros, pero más angostito. O cortar la lufa. Esa sería. Entonces voy a salir de acá. Y nada, solo nos queda esperar un rato. Aquí no se recomienda, o sea, no se recomienda tanto poner en el refrigerador, es mejor dejarlo así como gelar solito. Igual ya yo toco esto y ya se siente más sólido, pero para evitar cualquier cosita mejor dejarlo y después intentar como empujar una vez que ya esté listo. Y aquí quedaron también fibras que después podrían ocupar como en sectores de otros jabones, por ejemplo. En este caso podrían, por ejemplo, de repente ocupar otro molde que sea más bien cuadrado. De aquí. Y ocuparlo en la base quizás de un jabón simplemente, en otro molde. Imagínense que tuvieran que hacer todo este molde y pusiera solamente pequeñas como de estas fibras en la base y todo lo demás es glicerina de un color, después de otro color y otro, y después se puede mezclar un poco y quedarían como una especie como de distintos colores mezcladitos, pero no tan homogéneos. Y después se corta. ¿Como marmoleada? ¿Cómo? ¿Como marmoleada? Marmoleada, sí, justamente. Entonces ahí uno puede jugar con distintos tintes. En este caso aquí yo tengo puro rosado, pero podría tener otro color y probar con distintos colores y que quedara marmoleado. O echarle tintes encima y tratar de desparramarlos bien, etc. Esto se siente calentito todavía, voy a esperar que se enfríe bien y de ahí voy a desmoldar y después correspondería cortar acá por la mitad. Igual el doble de porción acá calzó justo y teniendo incluso ocupado el espacio por la lufa. Entonces, si no ocupara lufa, seguramente hubiera tenido que ocupar mucho más material.
Eso. Mira, esta lufa está... Y eso, chicas y chicos. Además del el Guillermo, alguien más lo está haciendo. Bueno, estamos 7 nomás ahora. Sí. La Emilia. La Emilia a veces trabaja en la clase. ¿Alcanza? Yo estoy, aquí estoy. Ya. No, sí estoy. Ya. ¿Estáis produciendo ahora o no alcanzaste a ir a buscar los materiales? Estoy tomando nota porque le voy a dar más tiempo al aroma. Pues. Ya, sí, me parece muy bien. Sí, porque el Guillermo era el único que adelantó pega y tenía como los extractos más o menos listos. Así que sí, esperemos. También en mi caso, por ejemplo, coloqué la mitad de lufa y la mitad sin nada. Ya, bacán. Entonces, bacán. La mitad y mitad para saber más o menos cómo queda sin lufa y la otra mitad con lufa. Muy buena decisión. Muy buena. Y entonces yo creo que más tardecito voy a probar, como más a la noche, el desmolde. Voy a tratar de grabarlo para enviárselo a través del WhatsApp y hacer el corte. Pero igual siempre se recomienda que mejor de un día para otro tratar de que una vez que ya el calor se haya ido, la temperatura de la glicerina, que esté como bien sólida, y ahí tratemos de desmoldarla. Eso. ¿Pudiste aplicar, Guillermo, un poquito del alcohol una vez que tú vertiste y por encima le aplicaste? Claro. Ya, bacán. La rocié toda con el rociador y después cuando hice la segunda parte también le coloqué al medio la otra parte, también alcohol. Genial. Para que no me quedan entre medio globos entre medio de las dos partes. Ya, bacán. Y eso, así que nos queda al menos un medio kilo aquí, otro poquito acá, y ya para el jueves, mira, llevarlo el jueves, si no llegaría el lunes muy temprano, la otra cosita, el otro medio kilo, pero de glicerina blanca, y con eso vamos a ver, podemos probar diferencias, poder ver qué anda el mismo tinte en una como en otra, puede verse más intenso y en el otro más pastel. Porque al menos aquí la presentación que les mostré recién, la que tenía la lufa, esa era de glicerina cristal, y por eso se ve así como media fuertona, pero se ven sumamente pasteles cuando ocupamos la glicerina opaca. Eso. Y claro, les voy a enviar igual esta recetita con lo de la lufa. Tengo una guía, así que se los voy a enviar apenas terminemos aquí. A ver dónde tengo la guía. Ya, mira, esta es. Y aquí está el jabón de glicerina. ¿Se nota, cierto? Jabón de lufa. Jabón de glicerina transparente, esencia aromática, los colorantes, esponja de lufa, molde tubular y alcohol de 96. Y en el fondo es cortar el jabón, derretir, aplicar desmoldante, introducir la lufa dentro del molde, añadir el colorante al jabón fundido, hacerlo poco a poco hasta conseguir el color deseado, agregar una gota de esencia, remover bien, que se integren bien los ingredientes, rellenar el molde y pulverizar el alcohol de 96. Y así se evitan las burbujas. Y cuando se haya enfriado por completo, desmoldar los jabones de lufa y cortarlas en pastillas. Eso es como, en el fondo, este proceso. ¿Ya? Esto se lo voy a enviar al tiro. A ver. Uy, no puedo. Y eso, esperemos que funcione. Yo nunca lo había hecho con lufa, así que esperemos que esté todo bien. Y
y les voy mostrando después los videos, pues, ¿les parece? Me estoy adelantando. Mira, le saqué la base y así se ve por debajo. ¿Ya? Se nota la lufita, sí, está transparente. Y bonito igual, me gusta. Después imagino que cuando cortemos, lo desmolde y saque lo de aquí al medio, va a verse algo parecido acá, pero como con mayor detalle, imagino, de las cavidades. Sí, como que aquí al medio se ve así, pues. Entonces, espero que también se vea de la misma forma aquí en este sector. Y acá esto, que quedó feísimo porque se me acumularon aquí ¿qué es lo que ocupé? La avena, y que no la había molido bien ni nada, entonces se empezaron a acumular ahí y yo lo voy a cortar. Entonces, por aquí queda bien bonita. Ahí quedaron algunos detalles, pero tienen que ver con el plástico que le puse porque no quedó tan estiradito. ¿Ven que se notan las arrugas del plástico mismo? Así que eso hay que tener cuidado también. Pero no se ven burbujas en particular, solamente como el relieve del plástico que quedó mal instalado. Ajá. Así que esperemos un ratito y se los comparto en la noche o mañana temprano. ¿Les tinca? Hoy cabemos poquito. Sí, hoy día somos pocos. Porque varias de las chiquillas recién dijeron como que estaban haciendo actividades navideñas. Sí, las chicas están en una feria navideña. Sí. Así que, pues les comparto a ahora. Se les fue la batería. ¿A mí? No, a la Yane. Ya. Sí. Ya. No, y yo estaba más colgado porque recién me estoy integrando. Sí, pero mira, le vamos a pedir a Felipe, bueno, es que Felipe ahora está de vacaciones, se tomó esta semana de vacaciones porque está terminando su magíster. Ya. Pero después le podemos pedir que les reenvíe las cápsulas que creo que están en YouTube. Así que hay que buscar en el WhatsApp, las voy a tratar de ubicar el link y se los envío Juan Carlos, ¿ya? Ya. Para que veas, porque tú llegaste ahora justo a lo de jabones, pero todo lo que vimos antes tenía que ver más que nada con velas. ¿Ya? Y eso, niños, niñas. Están en la segunda clase de jabón, pues así que sí, no creo que le va a costar enchufarse tanto. No. Sí, y además igual después, vamos, como para que cachí, la última sesión de este taller va a ser presencial, donde vamos a poder exponer estas cosas que hicimos. Ver como en qué formato lo mostramos y todo. Y de repente, si hay dudas ahí también, podríamos preparar algunas cosas en el momento y hacer una clase más. Ya. Vamos a dar examen y nos vamos a sacar la nota, ¿va a pasar o no pasamos de curso? Pasamos. Eso. Bueno, como la clase ha sido online, yo creo que todos vamos a pasar. Sí, aunque sea la mitad de la vela, pasan. La mitad de la vela. Así que, y no sé si quedaron materiales como de lo que era la vela. A mí me queda porque me faltó la clase de la burbuja, pero lo voy a buscar porque tengo que aprender. La burbuja de hielo. Sí, esa no la hice. No la vi. ¿Y esa la grabamos igual, pues no? No estoy segura. Yo creo que esa clase me quieran enviar. La verdad es que esa clase era igual, nomás que le agregaban los hielos, po. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, pero agregarle los hielos. Sí. Pero son unos hielitos más chicos, ¿o no? Es lo mismo que agregarle los hielos y era como... A mí se me olvidó ponerle primero ¿cómo se llama? La mecha. Y me quedé una vela sin vela, o sea, sin mecha. Pero, por ejemplo, podía haber puesto los hielos y inmediatamente le he puesto un mondadiente para dejar el espacio para después poner la mecha. ¿Cachai? Y eso se me fue. Pero... Oye, Yasmín, ¿qué? ¿Y a nosotros nos alcanzarán materiales? Eso te iba a decir, que parece que quedaron algunos donde marco, así que hay que preguntarle. Creo que quedaron como 2 kits o un kit. Ya. Sí. Así que ándale nomás. Ya, listo. A él le voy a decir. Sí. Ya. Muy bien, chicos, chicas, eso. ¿Marco está en el container o está en su casa ahora? ¿Quién? ¿Qué? ¿Marco? No, yo creo que ya se fue. Porque tenía como reunión de municipio y tenía que ir a eso. Así que por eso no me acuerdo. Ya no alcancé porque él escribió, yo esperé hasta pasado las 12 por los materiales y me tuve que ir.
tenía que salir. Ya. Entonces ahora yo llegué pasadito a las 4:30. Claro. Y yo dije, ¿estará todavía o no? Pero pasa el jueves, po. El jueves. Vamos a ver el jueves. Yo me retiro. Yo voy a hacer el fogón cuando esté lista el concentrado. Así que va a quedar ahí, además, como dice, en dos partes. La parte de arriba todavía está tibiecita. Así que voy a esperar hasta más tarde o mañana y lo voy a desmoldar. Ya, genial. Nos vemos. Listo. Que estén bien. Chaito. Gracias. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Uy, qué difícil esta weá. No se va a salir nunca. Chin, chin, chin. Chin, chin. Mm-mm.